Las obras de un escritor tienen por finalidad ocasionar un efecto positivo y benéfico en todos aquellos que lo leen. Pero ¿qué pasa cuando esas obras son malignas y obscuras y tienen un efecto negativo y maligno en los lectores? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días donde quiera que te encuentres. Si no me conoces, me presento. Soy Fernanda Krill y te doy la más cordial bienvenida a este segmento precioso, a esta sección hermosa y preciosa que nos encanta por el chismecito literario. Literatura en escena, claro que sí. Hoy me encuentro muy feliz, me encuentro muy contenta y dichosa. Soy el ser más alegre sobre la faz de la tierra, porque hoy vamos a hablar sobre una de mis películas no favoritas, una de las películas a las que amo profundamente. Literal, es una de mis películas más amadas, entrañables, favoritas, que me hacen tan dichosa y feliz. Perdón por mis uñas, no me dio tiempo de hacerme el manicure. Las mantendré escondidas. El día de hoy, como lo comento, les platico, hablaremos sobre una película, señora película, del cine mexicano del año 1969. Pero antes de revelarte a qué película me refiero, te suplico que me sigas en mis redes sociales, en mi Facebook como Fernanda Krill, en mi Instagram como Fernanda-Krill, en minúsculas, y en TikTok como Fernanda Krill. Y por supuesto aquí en este canal de Chismecito Literario, donde estaremos subiendo semanalmente los episodios de esta sección, de este segmento. Sin más preámbulos, comencemos. Joya, una de las 4 obras del maestro, del señor, del gran director Enrique Taboada. Este director nada más y nada menos que se volvió famoso, que se volvió muy querido por los amantes del género del terror gótico. ¡Ay, tan bello él! La película que les traigo ahora es justamente de esas en las que precisamente el escritor no es tal cual el protagonista, pero sí su obra. La película, me complace informarles, es El libro de piedra, con las actuaciones estelares magistrales de Marga López, Joaquín Cordero y Norma Lazareno, que hacen de esta película un auténtico tesoro. Esta película, a mi parecer, ¿qué les puedo decir? Es una belleza. Si no la has visto, te recomiendo sutilmente que salgas de este video, haz algo de tu vida y ve a ver la película. ¿Qué estás esperando que yo te la resuma y te la cuente? No pierdes el tiempo y vela a buscar, no seas holgazán, no seas flojo, haz algo de provecho con tu existencia. Ve y busca un poco de cine mexicano que valga la pena, por favor. El libro de piedra comienza con una institutriz, Marga López, que no protagoniza, pero sí interpreta a una institutriz que tendrá un trabajo bastante peculiar, porque aquí todos tenemos trabajos peculiares. De nueva cuenta, si no, den un vistazo y vean los videos anteriores. Esta institutriz llega para cuidar a una pequeña singular. Esta institutriz llegará para cuidar a una pequeñita de nombre Silvia. Silvia es la hija de un adinerado caballero de nombre Eugenio. Eugenio se encuentra preocupado por la salud de su niña, de su hija. Y no es para menos, porque la pequeña Silvia tiene uno que otro problemilla mental, pero mínimo, casi nada. Nada que no se pueda curar con una buena tunda de chanclazos. Esta institutriz llega
para cuidar a la pequeña Silvia. Sin embargo, Silvia no se encuentra del todo gustosa de que una desconocida llegue a cuidarla, así que le da la más cordial bienvenida. Y como aquí la amabilidad es una característica, le dice sutilmente que no la quiere en su casa, que se vaya, que tome sus maletas y ¡fum!, regrese por donde vino. A lo que con la amabilidad de la época, la institutriz, a la que conoceremos bajo el nombre de Julia, le dice que lamenta mucho esa situación, pero que le vale mucho que no sea de su agrado, y se queda. Con el paso del tiempo, Julia se va volviendo más cercana a Silvia, salen juntas, ella se encarga de suplir la educación que no le puede dar que no se le puede dar de forma normal en una escuela, por justamente los problemas de los que le hablo. Esta pequeña viene. Y es que Eugenio le hace saber en su entrevista, ay, si les digo que en las entrevistas uno se entera de todo y aún así aceptan los trabajos. El punto es que Eugenio le hace saber a primera instancia que no es una niña común y corriente, tiene sus temas, la han revisado doctores y que existe el riesgo de que la chiquilla esté trastornada, que esté locuaz. Julia obviamente decide quedarse y es ahí cuando se presenta con Silvia y pues no, a Silvia les digo que no le causa mucha gracia, pero sin embargo se quedan y logran entablar poco a poco una relación que se vuelve cercana. Silvia no tarda mucho en contarles sobre Hugo, un pequeño amiguillo con el que juega. Ay, me siento un poco argentina, 50%. Ay, no, un amiguillo que aparentemente es imaginario, pero que con el tiempo nos demostrará que de imaginario no tiene ni el alma. Hugo es un amiguito con el que suele jugar en su casa a las escondidillas, que suele visitarla, que suele inclusive hablarle sobre un poquillo de su vida, de dónde vive y demás. Todos se encuentran perturbados e inquietos por esta actitud de Silvia, y entre los más inquietos está Mariana. Mariana es la esposa de Eugenio, su segundo matrimonio, quien denota estar preocupada, inquieta por la aparente presencia de Hugo. Y es que Silvia ha mostrado que Hugo exactamente no es alguien inexistente. Silvia y Julia tienen sus momentos en los que Julia le da clase, Silvia le sigue contando de Hugo, inclusive llegan a visitar juntas una iglesia abandonada a las afueras del sitio en el que viven, apartados de la enorme casa que ocupan y en la que conoció a Hugo, y es ahí cuando Julia tiene su primer encuentro cercano a la muerte. Silvia empieza desde ese momento, porque hay un momento en el que Julia está aparentemente a punto de caerse de la parte más alta de la iglesia, porque a Silvia se le ocurrió subirse ahí. Una pequeña broma. Julia va en su rescate y casi cuelga sus zapatitos de tacón. Silvia entonces es aquí cuando empieza a tener cierta simpatía por Julia, porque pues sí, Julia intentó salvarla y así no desarrolla empatía, pues que ingrata escuincla, ¿no? Casi pierde la vida por su culpa, por su bromita. A partir de este instante, Julia y Silvia se hacen más cercanas y Hugo empieza a mostrar ciertos detalles positivos a Julia. ¿Por qué? Porque es del agrado de Silvia. Y Hugo al parecer consiente a Silvia y le cumple sus caprichos, le hace cosas. Y bueno, la mima. Sin embargo, las cosas se empiezan a poner más inquietantes, más terroríficas, porque a esta casa llega el padrino de Silvia,
un artista llamado Carlos, un pintor. Carlos llega a la casa con un regalo para Silvia, cosa que nadie sabía, pero Silvia de antemano le dice a Julia en uno de sus paseos que iban a llevarle un regalo. Julia se queda así como de, ay, sí, lo que una dice, ¿no? Cuando está hablando con los pequeñines. Y resulta que sí, le llevan una muñequita y Silvia se le queda viendo a Julia como de, ya viste, y a ti no te trajeron nada ni las gracias. Y Julia se queda así como de, órale, va. Cosas extrañas empiezan a pasar, en una escena justo cuando regresan de la iglesia, a Julia se le cae un camafeo, el que siempre llevaba consigo, y en la noche siguiente aparece en su cuarto. Empiezan a ocurrir otras cosas, algo que denota que alguien o algo acecha la casa. Mariana, por su parte, muestra también se muestra cómo es la relación entre la esposa de Eugenio y su hija, entre Mariana y Silvia, la cual, totalmente contraria a Julia, es hostil y desagradable. En parte porque Mariana sí muestra tener mucha recelo, su distanciamiento por el tema de Hugo. Sin embargo, Mariana se mantiene fuerte, decide mantenerse fuerte y no denotar los sentimientos de miedo que tiene hacia este personaje ficticio, hacia Hugo. Pero esta energía y este sentimiento de empoderamiento de nada le servirán a Mariana, porque sí, la pobre se llega a dar uno que otro buen susto. Poco a poco llega un momento en la película en el que Carlos, Eugenio y Mariana van al pueblo, deciden pasear un poco, darle un tour a Carlos, al recién llegado, y Mariana comienza a sentirse mal, comienza a tener dolores intensos de la nada. Inclusive llaman a un doctor, pero el doctor no tiene ninguna explicación ni diagnóstico que dar. Y para los que también, además de escritores, somos un poquito brujiles, sabemos que eso no es buena señal y que se trata de algo que ni un huevo puede limpiar. La pobre de Mariana, convaleciente, se pasa algunos días en cama, mientras Silvia deja ver un comportamiento aún más extraño y perturbador. En una escena se ve que Silvia está en el granero haciendo algunos símbolos. Y es que la niñita, al parecer, es más bruja que cualquiera de nosotros. Esa niña no necesitó estudiar, sabe más de brujería que muchos en TikTok. Se encuentra a Silvia, una de las camareras, de las empleadas de la casa, se encuentra a Silvia dibujando unos símbolos bastante peculiares en el suelo con la sal, sal. A lo que Silvia le dice: sal de aquí. Mal chiste. Perdón, no soy comediante. La empleada promete no decirle a Silvia, o más bien decide no acusarla, con tal de que le diga para qué ocupaba la sal. Y Silvia le dice que pues nada, estaba intentando resucitar a su animal. Que de hecho, ahora que lo pienso y lo analizo, ese animal aparece en varias escenas de la película y no me había puesto a pensar hasta que mi esposo, que es más deductivo que yo y más analítico, y eso que no es brujo, me dijo que posiblemente ese animal era su familiar. Y sí, puede serlo. Si no sabes qué es un familiar, te explico, pero en otra ocasión. No estamos en clases de brujería. El tema es que a Silvia se le muere este animalito, una especie de lagartija, pero grandota, iguana, no sé, como iguana lagartija. El punto es que es un animalote y se le muere.
Silvia intenta resucitarlo con símbolos de sal utilizados que hacen el suelo. Y la empleada, cuando conoce las razones por las que está haciendo sus símbolos, se queda así como de, ay, pero no es cierto. Se muestra incrédula, lo que cualquiera en su sano juicio haría. Y Silvia le hace una muy mala pasada, porque la empleada doméstica tampoco se ayudó. O sea, el tema era dejarlo ahí. Pues si no crees, dale el avión. Ah, está bien, sí. Y ya, te vas. Ah, no. Pues ella le dijo, pues cuando reviva tu animalito me avisas. Y Silvia le tomó la palabra, porque sí le avisó cuando el animalito resucitó. Entonces es ahí cuando le avisan a Mariana lo que estaba pasando con la sal. Mariana se muestra todavía escéptica y dice que pues ellos tienen la culpa, que no bastó con el susto que le dio Silvia, terminó regañada. La coherencia en su máximo esplendor, la empatía. Siguen pasando los sucesos y Mariana sigue teniendo molestias, dolores. No es hasta que Julia y Carlos descubren que Mariana tenía esos dolores porque Silvia estaba haciendo sus brujerías, estaba haciendo sus artimañas con la pobre esposa de su papá. Y encuentran la muñeca que Carlos le había dado llena con alfileres, obviamente en puntos estratégicos. Ay, Silvia aprendió muy bien, bravo, estudiante magnífica. Carlos, pese a ver todo lo que Julia le mostraba, se muestra escéptico, pese a que Julia le dice que Silvia conoce lugares que se supone que no tendría que conocer, pese a que tiene conocimiento sobre personajes que no tendría que conocer. Carlos también se muestra escéptico y decide no creer, decide dejar las cosas en paz. Pese a lo que pasa, pese a los acontecimientos tan terroríficos que suceden, decide tomar una muy mala decisión. Y es que para ese entonces Mariana, con todo lo que le han dicho, porque sí, le llegan a decir que Silvia conoce ciertos hechos, que Silvia hace ciertas cosas y que inclusive la quiso aniquilar por medio de una muñeca, Mariana decide que casi ya no puede, que ama mucho a Eugenio, que gracias por esos meses de matrimonio, pero que ya no da más. Y lo que Eugenio quiere es para que Mariana no se vaya a destruir la estatua, y es ahí cuando Carlos decide intervenir y dice, no la destruyan, yo me la llevo. Carlos termina por llevarse la estatua, Eugenio acepta. Esto le causa mucha tristeza a Julia porque sabe lo que significa Hugo en la vida de Silvia. Julia se entristece porque se van a llevar a Hugo. Hugo era una estatua, por si había alguna duda. El pequeño Hugo estaba solito, en su soledad, en el jardín principal de la casa. Era ahí arrumbadito, una estatua casual. Y todo eso porque Eugenio le dice a Julia que vaya a conocerlo, porque Julia en un inicio estaba convencida, todavía le dio la oportunidad a Silvia de pensar que no estaba loca, de que sí era un amigo real, y ella pensaba que era un amigo real, pero no, Eugenio le dice que no, que vaya a los jardines, que vaya por ahí a indagar y que se encuentre a Hugo. Y es ahí cuando ve la estatua y ella no creía que era Hugo, y sí era Hugo. Para esto Carlos se va con Hugo y es ahí cuando tiene un terrible accidente. Carlos se nos muere ahí, pero a Hugo no le pasa nada. Hugo sale airado, victorioso. Es ahí cuando Eugenio empieza a creer en las palabras de Mariana, empieza a notar que nadie puede llevarse a Hugo. ¿Por qué? Porque Silvia no quiere. Y de hecho Julia se lo da a entender más adelante cuando van a reconocer el cuerpo de Carlos, que Silvia ya sabía. Y de Eugenio se queda así como de usted le dijo. Y Julia le dice, no, Silvia ya me había dicho. Ella ya sabía que su padrino había muerto. En esos lapsos en los que ellos van a reconocer el cuerpo de Carlos, Mariana y Silvia se quedan solas en la mansión, en la casa. Y
Mariana entabla conversación con Silvia, tienen sus momentos juntas, mostrando la relación hostil que se ha visto desde el inicio de la película. Y en ese entonces, Silvia, con un comportamiento aún todavía más extraño, desaparece. Mariana, de hecho, alcanza a verla, que sale de la casa con rumbo a donde estaba Hugo, y va tras ella a buscarla. Va persiguiéndola sin imaginar que en pleno camino se encontraría con aquello que ella tanto temía ver, con Hugo. Hugo se encuentra ahí, se acerca a ella con una carita así, una sonrisa que cautiva a cualquiera. Pero ahí Mariana le da el mimiski, le da el patatiús, porque frente a ella y a unos cuantos metros de distancia se encuentra Huguito. Julia y Eugenio regresan de haber reconocido el cuerpo de Carlos y encuentran a todos los empleados afuera de la mansión, afuera de la casa, desconcertados por lo que estaban viendo, por la situación que estaba ocurriendo y de que evidentemente para ambos no era un hecho desconocido que Mariana le tenía pavor a Hugo. Deciden salir del coche, llegan y preguntan a los empleados qué estaba pasando, a lo que los empleados responden que ni Silvia ni Mariana estaban en sus cuartos, no estaban en la casa. Rápidamente Julia y Eugenio salen en su búsqueda. Se adentran a las afueras de la mansión, a los alrededores, y tras un corto lapso de tiempo logran dar con el cuerpo de Mariana. Eugenio, en un arranque de ira, decide destruir la estatua, decide destruir a Hugo, quien complacido ya estaba en su lugarcito, en su vivienda tan cómoda, y lo mata. Silvia, ante la impresión, cae desmayada y es Julia quien va a sostenerla. Los días pasan y tras el funeral de Mariana, un doctor va a revisar a Silvia y le recomienda a Eugenio que se tienen que ir de ahí porque para la niña no es bueno estar en el lugar que tanta tristeza, que tanta impresión le ocasionó. Eugenio acepta y disponen a irse al día siguiente con Julia, los tres. Sin embargo, cuando estaban a punto de irse, no piensen que Hugo se iba a dar así de tan fácil rendido, no. Hugo no dijo, me van a dejar aquí, están mal, aún muerto. Silvia desaparece, Julia va a buscarla, desesperados por encontrar a la pequeña fugitiva. Van en su búsqueda una vez más, pero solo para encontrar una escena de las más terroríficas, que en un inicio sí me impactó. Yo cuando vi la escena dije, ay, me quedé así frente a la televisión. Y aparte era más chica, no era tan vieja en ese entonces. Habló la anciana. Me impresionó mucho en su momento esa escena, y es que Eugenio y Julia encuentran el lugar, en el sitio en el que antes estaba Hugo, encuentran ocupando su lugar a Silvia, vuelta de piedra. Y así culmina la película, con Julia y Eugenio viendo el final de Silvia, transformada en estatua. ¿Qué les puedo decir? Peliculona. Señora película del terror psicológico. No hay como tal un fantasma, pero el terror está ahí, del terror gótico. Definitivamente, señora película. Oh, Dios mío, me emociona hablar de ella. Sí, amo esa película. Ahora, y ustedes dirán, ¿y el escritor dónde está? ¿Dónde está su obra? Ah, pues mis entrañables amigos. Pues resulta que el escritor era más y nada menos que el mago, el padre de Hugo. Y es que en una escena, cuando Julia y Silvia están hablando, Silvia le dice que Hugo, resumiendo, Hugo es el hijo de un mago muy poderoso que vivió en la Edad Media en Europa y que había encontrado cómo hacer que el hombre fuera inmortal, de vencer la muerte.
Sin embargo, eran tiempos difíciles, eran tiempos de guerra, y el buen maguito temía que su libro, que él, si bien tengo entendido, él había escrito, él había creado, se perdiera en medio del caos, por lo que hizo encomendarle la labor de cuidar ese libro a su hijo, a Hugo. Aquí la situación es que él hace el juramento, la promesa de que iba a regresar en algún momento de la vida, pero que mientras eso pasaba tendría que Hugo cuidar de su libro de magia negra. Y pues si bien Hugo no cumplió esa función, Silvia lo hizo. Silvia ahora es la encargada de cuidar del libro de piedra, del libro de magia oscura. Esta película es que aparte fusiona mis dos pasiones, o sea, fusiona escritura con brujería, con magia. Esta película me encanta porque habla sobre detalles de la brujería que son ancestrales y que realmente considero que todo aquel que se haga llamar brujo o bruja, por más básico que sea, tiene que conocer. Por ejemplo, aquí se explica de la importancia de la sal, y es que sí, en la brujería la sal tiene un papel muy relevante. Aparentemente es una cosita insignificante, pero que tiene muchas funciones y que para nosotros realmente sí tiene una gran importancia y relevancia en rituales. Los símbolos que Silvia dibuja no se nos muestran como tal. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sepan, pero inclusive cuando hay películas que se hablan sobre brujería, se tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Se tiene que manejar. Perdón, es que ando viendo la pila. Cuando una película se avienta, se anima a hablar de estos temas que son de brujería, sí tienen que manejarlo con mucho cuidado, porque sí, cuando se habla de esto sí es necesario tener un conocimiento para no meterse con cosas bien oscuras, para no meterse en problemas, porque sí, han habido actores que dan testimonios de que al hacer este tipo de escenas, al tocar este tipo de tramas, sí se llegan a inmiscuir energías muy negativas, llegan a pasar cosas sobrenaturales, paranormales, llegan a pasar hechos que inclusive de que los asustan o de que les pasan cosas afuera de su trabajo. Entonces sí es bien importante tener conocimiento y hasta cierto punto respeto. El tema de la sal sí es muy sagrado. La sal no se usa como un juego, se usa para hacer limpiezas y también en rituales. Sí hay que decirlo para negativos y positivos, pero sí es de mucho cuidado. Entonces, esta película sí maneja detalles que son reales. El tema de la sal, el tema, por ejemplo, cuando Silvia le clava los alfileres a la muñeca para lastimar a Mariana, eso también es real. Pero no voy a dar detalles de cómo se hace porque no les voy a dar un manual para destruir personas, o sea, para hacerles daño. No. Pero es real, eso sí pasa y sí, o sea, se le puede hacer daño a una persona. Entonces, eso también lo manejan. Tengo entendido en el 2009, si no estoy mal, se hizo un remake. No es por faltarle el respeto, hicieron su esfuerzo, pero desde mi punto de vista, nada que ver con la original. Pueden ver las dos, ustedes harán su propio criterio, pero hay mucha diferencia. Y bueno, este es el resumen, la hipnosis de esta madrugadita. Sigan al pendiente de los demás capítulos, ya saben, compartan los videos. Si les gustó, denme un like, déjenme un comentario. Si conocen otra película con temática similar, ya saben, escritor protagonista o persona influyente. No lo dije al comienzo, qué triste. Si conocen una película con ese estilo, de que el escritor sea protagonista o persona influyente al protagonista, háganmelo saber y estaré subiendo ese resumen, ¿vale? Cuídense, pórtense mal, no jueguen con cosas que no deben y